Yo creo que la capacidad de tomarse las cosas en serio es poder reírse de ellas, así que... Bueno, con los temas que hemos estado viendo, de derechos humanos, derechos del niño, niña, adolescente, ética, dilemas morales, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Okay. ¿Con alguna pregunta de la microsecuencia pronto a entregar? ¿No? O sea, a esta altura todos sabemos hacer microsecuencias, ya está, ya hemos pasado el ejercicio. ¿No? ¿Sí? Serio que sí. Ok. Gracias a usted, profe, nosotros no sabíamos hacer microsecuencias. Pero, ¿secuencia sí o no? Sí. Y bueno, la microsecuencia es lo mismo pero más chiquito. Debe ser más fácil, más chiquito, ocupa menos tiempo. Bueno. Hoy vamos a ver el tema de la educación vial desde un punto de vista ético. Esto implica quizás romper el mito de que enseñar educación vial es enseñar las señales de tránsito y esas cosas. No es que no haya que enseñar las señales de tránsito o lo que sea, o cómo se pasa por una esquina a otra esquina, pero se ha tomado una actitud bastante chata sobre la educación vial y que en esta clase voy a tratar de desmontar esa idea equivocada que se tiene sobre los contenidos y temas a dar de la educación vial. Entonces voy a hacer una serie de relaciones entre ciudad y ciudadano, ciudadano, tránsito y circulación, ciudadano, circulación y público, para que se vaya entendiendo un poco cómo tenemos que posicionarnos a la hora de enseñar educación vial y de qué manera la educación vial es uno de los pilares que sirven para fortalecer los conocimientos de los derechos humanos. ¿Sí? Así como lo escuchó. Quédese tranquila que estará todo evidenciado. Pero para eso empecemos por el principio. Un dato de color. Hace 50 años, es decir, en 1970, en Argentina había un auto cada 32 habitantes. Hoy en día hay un auto, o sea, 2022, hay un auto cada 3 habitantes. Es decir, que actualmente hay 14 millones de vehículos particulares para los 45 millones de personas que somos. 14 millones es un gran número de vehículos. Y todos estos vehículos están en continuo uso y movimiento, generando una situación. Hace 50 años el tránsito no era algo tan continuo, tenía momentos específicos del día, jornadas laborales, pero después un momento dejaba de funcionar. Hoy en día el tránsito no se detiene, el tránsito es las 24 horas. Lo usamos para ir a trabajar, para estudiar, para salir. Todo el tiempo se están moviendo vehículos. Esto termina generando una diferencia entre lo que es la ciudad, los ciudadanos y el tránsito. Y empiezan acá a surgir las primeras ideas equivocadas sobre este tránsito continuo. ¿Cuál es la idea más básica que tenemos del tránsito? La gente no respeta las normas de tránsito. Esa es la idea más común. Es la idea que todos tenemos. No respetan las normas. No respetan las normas, decimos, porque no tienen conciencia del riesgo de, qué sé yo, andar sin casco, por ejemplo, o de pasar por la luz en rojo, o
no respetan las normas porque no le tienen miedo a las multas, a las sanciones. Dicen, a mí, ¿qué me van a multar? Si no multan a nadie. O la multa es una tontería. Si esto fuera verdad, si esta idea común que tenemos fuese verdadera, se resolvería muy fácil. Se resolvería divulgando las normas de tránsito con una mejor campaña, difundiendo los datos de muertes y politraumatismo con los accidentes y aumentando las penas, ¿no?, a pagar en caso de las infracciones. Pero, oh sorpresa, todas estas estrategias se han hecho y la gente sigue transgrediendo las normas de tránsito. Entonces, parece que la falta de las normas de tránsito no es una cuestión de desconocimiento o de ignorancia o de miedo a pagar, porque más o menos todos sabemos que si rompemos una norma de tránsito y nos agarran, hay que pagar mucha plata. Entonces, quizás el problema está en cómo son las condiciones subjetivas de circulación, es decir, cómo se toma decisiones o cómo toma decisiones el que transita. ¿Qué mirada tiene sobre la ciudad la persona que está transitando? Las condiciones subjetivas. ¿Qué está viendo? ¿Qué está evaluando? ¿Qué está considerando? No estamos diciendo que no importe la infraestructura. Claro que importa. Necesitamos caminos adecuados, una organización adecuada del tránsito con semáforos bien puestos, servicios de transporte público de calidad. Todo eso es importante. Pero hay muchas cosas que parecerían ser más problemas de los individuos que participan en el tránsito. Quizás, para entender por qué se toman las decisiones que toman, por ejemplo, andar sin casco, pasar el semáforo en rojo, cruzar por la mitad de la vereda, no cruzar entre las esquinas, ¿no? Caminar en medio de la calle, literalmente, porque se decide caminar por medio de la calle. Quizás haya que entender dos cosas de la relación entre ciudad y ciudadano. Hay dos cosas interesantes a tener en cuenta. La primera, tenemos que entender que la ciudad ya no pretende reunir. Históricamente las ciudades, hace 200, 300 años, tenían como meta unificar, que la gente se encuentre, se pudiera de alguna manera ver, era el lugar de encuentro. Pero hoy en día la ciudad no está creada para que nos juntemos todos en el centro, sino que está creada para definir funciones. ¿Qué hay en el centro? Oficinas de trabajo, bancos, tiendas de comida, sedes de representaciones, hoteles sofisticados. El centro tiene esas cosas, define un montonazo de funciones. Tal es así que el ciudadano ya no habita en el centro de la ciudad. ¿Dónde habita? Habitamos en la periferia, en los barrios periféricos. Vamos al centro a transitar, vamos a hacer trámites, vamos a hacer alguna obligación y después nos volvemos. Nadie vive en el centro per se, en sí mismo. Todos vivimos en un barrio en la periferia. Nadie vive en el centro de la plaza enfrente del Cabildo. Entonces la ciudad no está cumpliendo el concepto básico de ciudad, que es lugar de encuentro. No está creado para que nos encontremos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se comprende lo que digo? Por otro lado, o en segundo lugar, el ciudadano que vive en esta ciudad que nos separa, el ciudadano cree que los derechos que tiene como ciudadano no son derechos sociales, no son derechos comunes, sino que son derechos
particulares, como que primero se tienen que aplicar sus derechos sobre su persona y después sobre los demás. Por ejemplo, a la hora de transitar en vehículos, a la hora de circular, ¿qué hace la gente? Impone su propia voluntad. Paso yo primero, yo puedo poner mi auto entre las dos esquinas para poder ver qué está pasando. ¿Entienden? O paso por medio de la calle porque soy un peatón y decido yo por dónde pasar. Uno siempre quiere imponer su voluntad. No se hace fila para el colectivo, entra el primero que puede entrar. Se cree que los derechos se aplican particularmente y no en términos sociales. Y encima, esta situación de creer que los derechos son particulares termina generando una extraña jerarquía. El que tiene el vehículo de mayor precio tiene mayor prioridad. Los autos más grandes son los que ocupan más espacio, son los que tienen más permisos, son los que se dan el lujo de pasar primero, etcétera, etcétera, etcétera. Esta actitud de querer imponer su propia voluntad, de querer establecer un estatus social y a veces económico, pasan primero los autos más modernos y pasan al último los autos más viejos, termina estableciendo un orden de intereses personales sobre las necesidades de los demás. Lo digo en criollo, impone una manera ética de usar la circulación. Hay valores que decimos que son más importantes que los otros. ¿Qué valores? Los míos. Entonces, hay un modo de ver y entender al mundo del tránsito ético, porque literalmente se hace, cada uno quiere hacerse valer e imponer sus apuros. Como estoy apurado, paro en doble fila y bajo rapidito, no pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? Estoy apurado, paso en rojo, no pasa nada. No pasa, ¿cómo que no pasa nada? Hay una idea de la ética deformada donde uno está exento de responsabilidad y los demás tienen la responsabilidad de saber qué pasa por mi cabeza en el momento que tomo mis decisiones. Si uno quiere conocer qué tipo de prácticas éticas caracterizan a una ciudad, vean cómo se comportan sus ciudadanos en el tránsito. Ahí van a ver qué compromisos éticos toman. ¿Les importan los demás? ¿Respetan al otro? ¿Hacen prácticas de seguridad para sí mismo y para los otros? Y de repente nos vemos que la ética y la educación vial están más cercanas de lo que parecía al principio, o lo que nos parecía cuando nos enseñaron a nosotros en primaria las normas de tránsito. Cartel de para y de sigue. Eso no tiene ninguna implicancia ética. Si no comprendemos que si no respetamos estas normas, estamos diciendo que mis derechos no son los tuyos, que mis privilegios no son los tuyos, y que cualquier responsabilidad es la de otro, no la mía. Por ejemplo, el que estaciona en doble fila o en triple fila, está diciendo, mi tiempo importa más que el tuyo. Mis necesidades son más importantes que las tuyas. Aquí mismo, en este colegio, pasa eso. Pasa en el estacionamiento de los profesores o el estacionamiento que utiliza toda la institución. Pasa en el lugar donde se dejan las bicicletas y las motos. Yo dejo mi bicicleta y enfrente me estaciona una moto. No puedo sacar la bicicleta. Es alguien que decide que su tiempo es más importante que el mío. ¿Qué hago yo? Pateo la moto. No, mentira. Ya me chocaron, ya no tengo miedo a ser chocado, así que... Entonces nos encontramos con una relación entre la ciudad y el ciudadano. La ciudad no está hecha para vivir y el ciudadano quiere imponer sus valores a la comunidad. Esto es un barril de pólvora a punto de explotar.
Nadie puede vivir en la ciudad y el ciudadano quiere imponer sus valores en la ciudad. ¿Qué termina generando esto? Genera un juego de sospechas. Sospechamos de todo, desconfiamos de todo. Decimos, ¿por qué voy a respetar las normas de tránsito si los políticos que deberían cuidarme son unos corruptos? Empezamos a generar ideas de ese estilo. Si la plata que deberían utilizar para mejorar la ciudad, se la roban. Entonces, ¿por qué voy yo a preocuparme de cuidar a los demás si nadie me está cuidando a mí? Un juego de sospecha que se hace ante la sociedad, ante el Estado. ¿Y qué genera esta sospecha? ¿Qué genera esta situación conflictiva en la ciudad en la que no se puede vivir y el ciudadano que quiere imponer sus valores? Se empiezan a crear normas paralelas, alternativas. Por ejemplo, la coima. Es más barato pagar la coima que pagar la multa. Entonces, elijo pagar la coima. Es más barato saltarme la norma mientras nadie me ve que respetarla. Por ejemplo, son las 4 de la tarde en San Juan, donde se duerme siesta, paso el semáforo en rojo porque digo que no va a haber nadie. Y se crean hasta instituciones normativas paralelas. Por ejemplo, paso el semáforo en rojo, pero toco la bocina para avisar que estoy pasando. ¿No han visto esa situación tan loca que se va a sacar? Yo no lo conocía hasta que lo vi acá en San Juan. Pasa el rojo de pip, pip. No sé, ¿qué estaba tratando de avisar? Al principio, ingenuamente pensé, esa persona está llevando a alguien enfermo a un hospital y está pasando todo en rojo. Pero no, después vi a 2 o 3 y digo, imposible, esto debe ser algo institucionalizado. Cuando salen de cochera, las cocheras hacen lo mismo. Pip, pip, y salen. Uno dice, bueno, avisa. En realidad tendría que parar y ver qué está pasando antes de pasar sin mirar y avisando. Es como si yo voy con un tanque, grito, cuidado que hay un tanque. No tiene ningún sentido eso. Estos problemas que nosotros vemos en el tránsito son el síntoma o la muestra de que el contrato social está quebrado, resquebrajado. Da cuenta que las relaciones políticas y cívicas que tenemos no están logrando mantener el espacio público como algo de derecho. De repente la educación vial tiene algo que decir respecto a nuestra propia ética y a nuestra propia ciudadanía. Porque como maltratamos el espacio público, también debe ser como tenemos la idea de lo que es nuestra sociedad. ¿Qué voy a respetar el tránsito si no me respetan a mí? Quizá la educación vial no es solamente enseñar una señal de tránsito. ¿Qué quiero decir? Porque si queremos lograr otra manera de circular en la sociedad, de transitar en la sociedad, tenemos que entender que lo vial no es simplemente las leyes viales, o no es simplemente tener calles en mejores condiciones, que es importante, pero no se agota, porque necesitamos una conciencia social de cómo es el espacio público, de cómo es transitar y cómo es el orden vial. Tenemos que entender que el espacio público condensa o sintetiza las ideas ético-morales de nuestra sociedad, que encima responden a un conjunto de leyes, una institución jurídica que dice esto es un espacio público, y público quiere decir de todos y para todos. Cuando el Estado o el espacio público no es de todos y para todos, claramente se está faltando a nuestros derechos. Y después jurídico, dice. Por lo tanto, conviene pensar un poco o generar una conciencia mejor de cuáles son nuestros derechos en lo público para poder pensar de otra manera la educación vial. Estoy hablando de los derechos urbanos o también llamados los derechos de la ciudad.
No sé si recuerdan que la clase de derechos humanos, yo mencioné que se está trabajando en una cuarta generación. En esa cuarta generación expliqué que proviene ante la necesidad de varios problemas que la tercera generación no resolvió o pasó por alto. Por un lado estaba el tema de las redes sociales, por otro lado estaba el tema ambiental y por otro lado estaba el tema de la ciudad. El de la ciudad y lo ambiental dije, no lo voy a trabajar porque va a haber una clase particular para cada una de esos. Me dediqué a lo de las redes sociales. Entonces, ahora voy a hablar de esta segunda pata de esta posible cuarta generación de derechos humanos, que son los derechos urbanos o los derechos de la ciudad. En la próxima clase voy a hablar de lo ambiental. ¿Ok? Y ahí cubrimos todo ese marco de derechos. En las últimas 2 décadas se ha generado un movimiento internacional bastante grande para imponer, o mejor dicho, para que los estados incorporen el derecho a la ciudad. Hay varios grupos, por ejemplo, en el 2001 se formó la Coalición Internacional para el Hábitat, que habla sobre el tránsito. En el 2002 tenemos el Fórum Urbano Mundial. En el 2004 tenemos la Plataforma Global de Derecho a la Ciudad. Todo esto lo pueden buscar y lo encuentran, existen. Y en el 2016, quizá una de las más importantes, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dice que la educación vial y el derecho a la ciudad es un rasgo necesario de los derechos humanos. Porque la ciudad es la garantía material de nuestros derechos. ¿Cómo puedo ser libre si la ciudad es un obstáculo para ejercitar mi libertad? ¿Cómo puedo gozar de salud si la ciudad no me da hospitales? Y así con todos los derechos. Es decir, la ciudad es la condición sine qua non, la condición inicial que me permite a mí disfrutar, ejercer, proteger, fortalecer mis derechos. Básicamente, para disfrutar los derechos humanos, primero tengo que tener el derecho de la ciudad satisfecho. De repente, el tema de la educación vial tiene un peso más profundo que simplemente mostrar rojo pare, verde siga. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Por qué nace esta idea? ¿No? Porque se estima que para el 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en lugares urbanos. La parte rural va desapareciendo. Entonces vamos a ser todos partícipes de la ciudad. Entonces la ciudad tiene que ser un lugar para que todos podamos compartir nuestros derechos, nuestros valores, nuestros objetivos comunes. ¿Qué sería este derecho a la ciudad o este derecho urbano? En este punto son sinónimos. Básicamente es el derecho de todos los habitantes, presentes, futuros, permanentes, temporales. ¿A qué? El derecho de todos los habitantes... ¿Qué? ¿Ahí me dijo algo? Perdón. El derecho de todos los habitantes ¿a qué? A habitar, a utilizar, a ocupar, a producir, a gobernar, a disfrutar la ciudad. ¿Bien? Una ciudad que tiene que ser justa, democrática, inclusiva, segura. En criollo, entender que la ciudad es un bien común. Así como el río es un bien común, la ciudad es un bien común. No es que la ciudad sea de alguien, es de todos. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá ciudad lo estamos usando en un término amplio. Puede ser municipio, pueblo, población, ¿ok? Asentamiento urbano. Todo lo que tenga una gobernanza y una comunidad política.
Estos derechos urbanos se sintetizan en 8 derechos. ¿Qué? Bueno, antes que diga los 8, digo que en general estos 8 derechos tratan de establecer los criterios de una ciudad que no discrimine, que sea igualitaria, que sea inclusiva. No estoy diciendo los derechos, estoy describiéndolos, ¿no? Que sea económicamente diverso y económicamente inclusivo. ¿Ahora puedo decir los derechos? Ocho derechos. Primer derecho. El derecho a la libertad, a ser libre de todo tipo de discriminación. En la ciudad no te pueden discriminar por tu género, por tu estado de salud, por tu religión, por tu sexualidad. Entonces me pongo a pensar lo siguiente: una ciudad libre de discriminación. San Juan tiene una situación muy curiosa. Mayormente hay algunas manzanas que tienen rampas de acceso para personas que no pueden caminar, pero no están conectadas a otra manzana que tenga también una rampa de acceso, lo cual parece que la persona puede subir a la manzana, pero se tiene que quedar en esa manzana. Y encima no hay manera de ir de una manzana a otra manzana, inclusive muchas veces con los peatones. Esa es una ciudad discriminada, una ciudad en la que no te podés mover. Esa es una ciudad que te excluye. Y piensen cada vez en los barrios donde las calles son de piedra. ¿Qué silla de ruedas puede soportar eso? Tenés que ir con un todoterreno porque no hay otra manera. Una ciudad libre de discriminación va a permitir que todo tipo de personas circulen. ¿Se entiende? ¿Se entiende este derecho? Segundo derecho. El derecho a abarcar las minorías y las diversidades. ¿Qué diversidades me preguntarán ustedes? Bueno, diversidad étnica, cultural, racial. Las minorías y las diversidades. A ver, ¿qué es esta idea? Esta idea es de respetar, proteger, promover las costumbres, recuerdos, identidades culturales. San Juan está en una zona muy característica que tiene como ascendencia de pueblos originarios a los huarpes. Y en pleno centro no hay ninguna señal de que en este centro vivieron estos pueblos originarios. Uno no encuentra ni una placa que dice: acá estaba el asentamiento huarpe identificado con tanto. No existe nada de eso, como si nunca hubiesen existido los pueblos originarios. Y si te vas a los asentamientos urbanos más lejanos, como Angaco, o Angualasto, o Malimán, o Paraje del Toro, todos estos asentamientos que están cerca del Río Blanco, donde todavía se encuentran los... se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaban las casas de los huarpes, las que están hundidas? Las que están hundidas en la tierra. Tiene un nombre. Ya me voy a acordar. Bueno, los huarpes hacían las casas hundidas en la tierra justamente por el sonda. Bueno, ¿dónde están esas casas? Esas casas, el camino de tierra está al lado de la casa. Pero no es porque los indios construyeron mal, sino que se decidió construir un camino por ahí, un camino de tierra, y cada vez que pasa la planadora, tira tierras a esas casas que tienen 400 años, cada vez destruyéndolas más y más. No están ni siquiera señalizadas esas casas. Ese es un olvido sistemático de la historia de este territorio. Una ciudad que abarca las minorías y la diversidad es una ciudad que tiene memoria y que recuerda las cosas. ¿Se entiende?
¿Cómo se llaman esas calles? Tienen un nombre. No. Pero si ustedes seguramente le han enseñado, porque acá en San Juan se enseña sobre los huarpes, ¿no? Porque yo no conocía los huarpes hasta que llegué. Yo conocía los mapuches y los tehuelches, que son de donde yo vengo, ¿no? Pero no. Para el otro día los... No son chozas, no. Son casas enterradas. Tiene un nombre, ya me acuerdo. Tercer derecho, garantizar la igualdad de género. Garantizar la igualdad de género. Se tiene que establecer medidas para que se dé el desarrollo pleno de las mujeres y las niñas en la ciudad. No puede ser que el mayor índice de víctimas de delincuencia sean las mujeres. Si vos tenés una ciudad donde el 70% que sufren actos ilícitos como el robo express o el robo en motocicleta, ¿cómo le dicen? Los motochorros, son las mujeres, claramente la ciudad no está preparada para la seguridad de un género. Es una desigualdad sistemática. ¿Para el profe de las barrancas? ¿Con las casas de muerte? De pensar. A ver. Sale barrancas acá. ¿Barrancas? ¿Qué dice? Nada, sale Pozo, Casa Pozo. Barranca. Y debe ser Barranca. Bueno, digamos Barranca. Cuarto derecho. Garantizar la participación política. ¿Qué supone esto? Supone que todos nosotros como ciudadanos tenemos que tener la oportunidad para ejercer, reclamar, defender y promover la gobernanza. ¿Qué quiere decir ejercer la gobernanza? Que nosotros podamos participar del proceso de decisión de cómo va a ser la ciudad. Y yo tengo un ejemplo que es hermoso. El puente del Teatro Bicentenario al Centro Cívico. No discuto que sea un hermoso puente, pero digo yo, ¿no hay muchos barrios sin calle que le hubiese venido mejor la plata, los millones puestos en ese maldito puente para poder tener, no sé, qué sé yo, que no se inunde cada vez que llueve? O sea, no es estar en contra del puente. De última, quizás el puente era necesario, pero como no nos dio lugar a que nosotros los ciudadanos expresemos nuestro voto y nuestra opinión, estamos viviendo en una ciudad que no podemos gobernar. Una ciudad que dice, va a ser así, te guste o no te guste, donde uno no toma decisiones. Podemos pensar en la modificación de la peatonal también, o en los cambios monumentales que hacen. No es que uno esté en contra de esa idea, quizás hasta era necesario, pero de vuelta, quizás en el orden de prioridades convenía resolver otras cosas antes que tener un maldito puente. Si están todas las calles resueltas, después hagamos puente para todos lados, de mi casa a tu casa, no hay ningún problema. Pero por lo menos tengamos todos calles, alumbrado público, que las sequías funcionen, cosa que no se inunde la ciudad cada vez que llueve, suficientemente sombra para que la ciudad baje de temperatura. No puede ser que haya tanto calor en una ciudad como esta. O para las lluvias, canales para desagüe o cualquier Claro. gente que se inunda tanto. Eso es lo que digo. Por eso es importante el derecho de garantizar la participación política. Porque es obvio, quien gobierna no está en cada uno de los barrios. Pero por eso debería dar lugar a todos nosotros a que demos nuestro reclamo y que podamos ejercer nuestros derechos. Decir, mirá, acá se necesita esto. En vez de gastar 120 millones de pesos en un maldito puente para sacarse fotos cada vez que cumplí 15 años, podríamos poner... Es más, hago la fiesta de cumpleaños ahí en la calle si me pone asfalto, no tengo ningún problema.
No me voy a quejar, voy a decir, este asfalto lo hicieron en mi cumpleaños y aparezco ahí. Orden de prioridades, ¿no? Quinto derecho. La ciudad tiene que cumplir una función social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ciudad tiene que ser accesible y equitativa para todos. Todos tienen que acceder a los bienes. Todos. Una función social. El derecho a cumplir la función social. Acceso igual para todo, de la vivienda, de los bienes, de los servicios. No puede ser que la ciudad, por ejemplo, en algunos lugares no tenga gas. Acá no hay gas. ¿Cómo que acá no hay gas? Acá no llega el gas. Acá no tenemos luz. ¿Cómo que no tenemos luz? No hay luz. Acá tenemos agua, pero de 18 a 21 horas. ¿Qué hago yo con esas 3 horas? Una ciudad tiene que satisfacer todas sus funciones sociales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sexto derecho. El derecho a los espacios y servicios públicos de calidad. Y servicios públicos de calidad. ¿Por qué vos no tenés gorrito? Yo porque no sé. Está ahí. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola. Hola. Los espacios y los servicios públicos de calidad. Pensemos en lo siguiente. No puede ser que existan tan pocas plazas en una ciudad. Hay tan poca oferta de espacios verdes que el Teatro Bicentenario se desborda de gente cuando quiere salir a tener un poco de pasto. ¿Qué? ¿Ya no? Han extendido la parte del parque, ahora han hecho más allá, a donde era el... Antes de la pandemia estaba cerrado. Bien. ¿Y dónde más hay espacios verdes? Piensen en los barrios que existen. En mi barrio tengo un montón de casas. ¿Ok? ¿Qué barrio es? ¿En dónde queda? En Rivadavia. ¿Está cerca del centro de Rivadavia o más alejado del centro de Rivadavia? Ah, ahí está. Cerca de un centro. Empiece a alejarse. Empiece a ir, vaya en Rivadavia al Libertador al 5000, pasando el BEA, y dígame qué espacios verdes va a encontrar ahí, que hay 4 o 5 barrios colocados. Lo digo porque yo expresamente trabajaba en un colegio ahí, y yo iba, y en un momento, en el centro de Rivadavia es hermoso, y te vas y se vuelve marrón. Tenés la montaña y tierra. Santa Lucía, el centro es hermoso, y te vas alejando, y de repente desaparece todo. Esas personas que viven en la periferia, ¿no tienen derecho a un espacio verde? Esa es la idea. Esa es la idea. Porque tiene que ser para todos. No tiene que ser, no tenés que tomarte un colectivo para encontrar un espacio verde. Ya el hecho de tener que caminar más 10 cuadras para un espacio verde muestra que no tenés tu lugar para vos. Y yo estoy haciendo el ejemplo con San Juan porque es la ciudad que conocemos. Pero yo vengo de otra ciudad, por ejemplo de Chubut, que tiene 4 plazas. Esto es lo que tiene. ¿Cuántas plazas? 4. Y 2 no están cuidadas, o sea, no tiene pasto, ahora son piedras y cosas por el estilo. Siete.
el derecho a ofrecer economías diversas e inclusivas. Esto supone dos cosas. Por un lado, no puede economías diversas e inclusivas. No puede la ciudad no tener trabajo para todos. Básico. Si la ciudad tolera este número de habitantes, no puede no ofrecerles un trabajo digno, seguro y de calidad para todos. Un trabajo decente. No puede no haber trabajo. No puede que esté 6 meses buscando trabajo y no consiga nada digno y decente. Porque encima en la ciudad siempre hay trabajo, siempre hay algo para hacer. La ciudad no para. Segundo, lo segundo que implica esto es darle lugar a otro tipo de economías, qué sé yo, como la economía del trueque. Entender que no toda la economía es desde dinero. Yo no sé si acá existen ferias de trueque. ¿Sí? Sí. ¿En dónde? No sé si de trueque, americana, tal vez, no feria americana, pero de trueque no sé. Americana, ¿cómo se llama? ¿Qué sería la feria americana? Venden ropa mucho más barata. Ah, bueno, ropa. Usada. Pero no de trueque. Eso era antes acá, que se utilizaban no es utilizar dinero, sino No vale. vale. Bueno, pero el trueque es, yo te doy una gallina y vos me das un bolsón de papa. Así fue. Claro, era como... Está bien. Pero no toda la economía, no todo se puede reducir a un valor monetario. Pero mi prima hace trueque de planta. Bien. El municipio de San Martín había creado eso, un trueque, pero desde pandemia. Mirá, no es mala esa idea. Yo te pinto yo te vendo pintura y vos me das madera, algo así. Y octavo derecho, el derecho a generar un vínculo entre lo urbano y lo rural de manera inclusiva. Siendo que lo rural nos ofrece la mayor parte de nuestros alimentos. Lo rural y lo urbano inclusive. No podemos desconocer al ámbito rural, porque está en lo rural, en el campo. En parte porque la materia prima que tiene la ciudad proviene de ahí. Y segundo, porque esas personas también viven con nosotros. Yo he ido a varios asentamientos urbanos de San Juan y llegás a un punto donde no hay tendido eléctrico. Se manejan con velas. ¿No? Nueva California. ¿Conocen lo que es Nueva California? Es uno de los últimos pueblitos arriba del Río Blanco, cercano a la mina. Y no tiene... Son casas de barro sin tendido eléctrico y sin gas, con letrinas. Y ahí vive gente. Acá en San Juan. Eso lo conozco yo porque yo he hecho un estudio sobre la teoría del habitar en San Juan con un grupo de arquitectos y hemos recorrido varios asentamientos urbanos rurales. Y allá se maneja también mucho con el trueque porque no tienen otro tipo de economía. Tal es así que en Paraje del Toro tenían este problema. Necesitaban un tractor, eran como 10 familias, necesitaban un tractor para arar el campo. ¿Ok? Y le piden a la municipalidad, que creo que corresponde a la municipalidad de Hacha, pero no me acuerdo, puedo estar equivocándome, que les preste o les alquile un tractor.
que ellos pagaban hasta la nafta y le pagaban las horas al chofer del trabajo. ¿Me van siguiendo? Y en la municipalidad nunca se los dio. Vino la minería y les regaló un tractor. Entonces, ante la ausencia del Estado, aparece una empresa privada, con intereses claramente privados, y resuelve una situación. Los del paraje todos estaban felices porque necesitaban un tractor para poder sembrar sus alimentos. Y tuvieron el tractor. ¿Saben lo que cuesta un tractor? Cuesta un montón de plata. Para ellos era imposible pagarlo. La minería fue un vuelto, fue como, te lo doy así de onda. Entonces, acá se muestra un claro ejemplo, y esto no es hace mucho, esto es del 2019 ante la pandemia. Esto muestra una desvinculación entre lo urbano y lo rural, dejando lo rural a su suerte. Pero esas personas viven con nosotros, no pueden ser dejadas a su suerte. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ok. ¿Alguna duda, una pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto? Una nota al pie. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Ok. Ahora que entendemos la implicancia ética de la educación vial, ahora que entendemos el rol de los derechos de la ciudad, hablemos un poco de la educación vial desde la escuela. Empiezo antes el tema de dejar los últimos minutos porque la idea es transformar la manera en cómo enseñamos esto. Las instituciones y los docentes tenemos que entender lo siguiente. En la medida que circular en la ciudad se vuelve cada vez más complejo, porque hay más tipos de vehículos, vamos más rápido, hay mayor movimiento, no se detiene nunca. En la medida que se complejiza eso, ¿qué pasa en la sociedad? Crece la preocupación sobre los riesgos, ¿no? Cualquier gil te puede chocar. ¿Y qué se hace? Mayormente se empieza a hacer divulgación por medios de comunicación masivo avisando. El tráfico de tal hora a tal hora está muy pesado, ¿no? En las noticias se ve mucho eso. No están mal esos esfuerzos. Pero nosotros desde la escuela podemos hacer algo quizás más profundo que un simple noticiero. Podemos implementar programas de educación vial orientados a los valores desde las edades tempranas. Para eso tenemos que nosotros mismos como docentes comprender los derechos urbanos y los derechos viales. Ya no es urbanos y viales. Urbano es el derecho a la ciudad y vial es derecho al tránsito, de moverte, de transitar. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya no basta con enseñar las señales de tránsito, la diferencia entre la esquina y la mitad de cuadra, cómo usar el semáforo, cómo usar el transporte público, que todo eso es importante. Pero todo eso se tiene que enseñar en un contexto donde se entienda qué es lo público, qué es lo vial y qué es el tránsito. Y nuestro trabajo es dejar de repetir los modelos antiguos de educación vial. ¿Cómo nos enseñaban antes? ¿O cómo nos enseñaban a nosotros? Bueno, se enseñaba con un imaginario. Un imaginario que era: todo lo que está fuera de la casa es peligroso. Es peligroso jugar en la calle. Hay que cerrar la puerta con llave. Todo lo que está afuera de una zona va a ser peligroso. Los docentes
ante esta actitud, este imaginario, enseñaban de dos maneras, o nos enseñaron de dos maneras. Díganme si alguna de esas les parece, les recuerda algo. Una manera, enseñaban a través del registro de los peligros. Te mostraban los accidentes, las muertes, ¿no? Claro. Esto, claro, ahí tienen. Esto solamente sirve para alimentar el temor y generar ansiedad. Enseñar con el peligro solamente genera pánico. Alguien con pánico no puede reflexionar sobre la ciudad, no puede planear sobre la ciudad, no puede pensarla. Y los que no enseñaban con el peligro, enseñaban con las leyes precisas, las normas de tránsito. Rojo pare, verde camine. Rojo pare, verde camine. Semáforo amarillo, precaución. Precaución. Enseñar así también anula la capacidad de pensar, porque no tenés que pensar nada. Rojo paro, verde sigo. ¿Y qué pasa el día cuando alguien no para en rojo y vos seguís con verde? Te abren la puerta del auto y te la pones. Enseñar con el peligro y enseñar con técnicas memotécnicas de recordar las cosas no supone una enseñanza ética. Nosotros tenemos que enseñar con el compromiso. Toda persona que se mueve en la ciudad, todo transeúnte, todo ciudadano, tiene que respetar a la ciudad en general y al espacio público en particular, porque el espacio es de todos. ¿Me van siguiendo? Por eso, la educación vial se tiene que entender como una educación del transeúnte, una educación del moverse, del transitar, una educación del andar. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes tengan las bases para poder crear criterios de circulación, criterios de movimiento. Un movimiento que promueva la actitud justa y solidaria para todos los que usamos el espacio público. ¿Qué serían estos criterios de circulación? ¿Qué cuerno? ¿Qué? Significa criterios que permitan mantener la seguridad de uno mismo y la seguridad de los otros. Criterios que incluyan valores de comodidad, de costo y de tiempo. No puede ser que yo tenga que tomarme 2 colectivos para llegar al centro. No tiene ninguna razón de ser. Por eso se habla hoy en día de la educación vial, de la educación del transeúnte, como educar con valores. Educar con valores. Entender que cada vez que nos movemos por todo el espacio público, estamos poniendo nuestros valores en juego. Y el ejemplo máximo es el automóvil. Porque el automóvil es un instrumento que extiende mi hogar en la calle, porque es mi automóvil, mi propiedad privada. El automóvil es un instrumento de relación, donde yo impongo cosas. Por ejemplo, cuando paro el auto entre el paso peatonal de las esquinas, le digo a la gente que es más importante que mi auto esté más cerca de la continuidad de la calle, de que vos puedas pasar de una manera segura de una esquina a otra esquina. Cuando un ciclista
Pasa el semáforo rojo, dice, es más importante que yo pase que otras personas puedan pasar. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Un interrogante? ¿Un comentario? ¿Insulto? ¿Nota al pie? ¿Crítica constructiva? ¿Crítica destructiva? ¿Quieren que prendamos el ventilador? ¿Tiene mucho calor? ¿No? Enseñar educación vial propone, o supone, mejor dicho, preparar a los estudiantes para moverse en la ciudad. Tenemos que darles conciencia de qué derechos les son propios y darles conciencia de qué responsabilidades son propias. Supone prepararlos para el debate sobre cómo circular y cuáles son las normas de circulación. Básicamente, enseñar educación vial con valores supone darle los elementos necesarios para formar una actitud de participación activa y creativa en el espacio público y en los conflictos del espacio público. No puede ser que cada vez que yo tenga un problema con alguien en la calle lo termine puteando. Pelotudo, ¿cómo te pasás por esto? ¿No? Es como si todos en la calle fuesen enemigos míos. Claro. Como si la respuesta fuera putear, diría. Claro, como si la solución al conflicto... Bueno, entonces le viene bien esta clase. Me quieren llevar siempre por delante, no respetan el peatón. Y yo digo que me quieren que quede. Y sacaba Magnum 44 y dice, ¡papá! Me molesta y a veces voy con mi hija. No sé, porque te quieren tirar el auto, pero vos pasas de semáforo en verde. No, abierta, ¿verdad? Yo siempre tengo un lema cuando me hacen eso. De apurado como vos, cayéndose en usted. De apurado como vos, cayéndose en usted. ¿Eso les decís vos? Sí. Ah, bueno, no, eso no. Lo voy a implementar. Muy bien. Claro, porque te apura, para que vos pases rápido. Erika, estoy hablando, por favor. Por La senda peatonal había puesto el colectivo ahí, nosotros pasamos todo. Y bueno, lo pudimos putear, ¿no? Él estaba ahí y ahí cuando salimos, Lo tuvimos. lo tuvimos. Claro, estoy diciendo como que es una respuesta, o sea, lo tuvimos. Es como un deber ético. Sí. Bueno, pero que No, es como que ya ha pasado a ser como una costumbre. Es lo que yo decía al principio de la clase. Se crean normas paralelas que todos seguimos y lo único que hace es reforzar el malestar, el resquebrajamiento social. cuando vas en moto o en auto, se te vienen a hacer para cruzar la calle y como que se te ponen muy encima para pasar. ¿Sí? En otros países no pasa igual, porque en Chile respetan mucho al peatón. Bueno, pero tampoco, o sea, no solamente en Chile, trabajamos en Mar del Plata, Buenos Aires también respetan el peatón. Acá, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Usted cree, profe, que en el interior, diríamos, en las leyes no se están dando? No, yo creo que en todo el mundo hay imbéciles. Bueno, divide el taxi de Mar del Plata como decía la compañía de somos de las dos provincias, los dos tenemos las mismas leyes, o sea, influye en la persona. Influye en la conciencia social como tenemos nosotros entendido el espacio público. Muchas veces el problema está en la mirada en que la sociedad tiene sobre lo público. Cuando usted lo chocaron,
Me abrieron la puerta cuando yo tenía el semáforo, el paso, Yo tenía el paso y él abrió la puerta. mirando hacia abajo. ¿No lo puteó? Puteé el aire, porque me dolió mucho. ¿Y qué? Me quedé tirado en el piso, no, es que no me podía levantar. ¿Qué hice? Sufría. Claro, porque le digo, señor, la bronca, señor, no puso una luz. Porque lo único que hacía capullo, porque como no vi la luz, yo seguí, entonces dobló y la cargué. Entonces lo primero que me levanté fue decir, señor, porque él se devolvió a buscarme. No se devolvió, se devolvió, se había robado. Acá nos encontramos ya una definición de educación vial con valores para el transeúnte. La educación vial es un conjunto de saberes conceptuales y prácticos, que están orientados a garantizar la participación pública, desde prácticas viales seguras, siempre con el fin de que el espacio público pueda ser usado y pueda ser disfrutado. Estas dos ideas de uso y de disfrute son las que caracterizan la educación vial con valores. Todos debemos poder usar el espacio público y todos debemos poder disfrutar los beneficios del espacio público. Desde el nivel inicial se pretende que los niños y niñas de la comunidad puedan entender cuáles son las posibilidades del espacio público, qué se puede explorar, y que reconozcan que tienen el derecho a una circulación libre y segura. Que la circulación libre y segura es algo fundamental de ellos. Es algo fundamental de ellos como ciudadanos. Porque ¿qué hace el ciudadano? Todo el tiempo se está moviendo. Yo me tuve que venir de mi casa hasta acá para trabajar. Ustedes han venido de su casa para acá para ir acá al instituto. Yo trabajo en 3 lugares distintos. Todo el tiempo me tengo que estar moviendo. Y sin contar a la gente que visito. Y sin contar a los lugares donde compro. Entonces, todo el tiempo nos estamos circulando. Ser ciudadano es circular en la ciudad. Si no puedo usar las vías de circulación, porque recordemos que los caminos son parte del espacio público, no tengo garantizados mis derechos cívicos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, desde el nivel inicial nosotros tenemos que mostrar eso. ¿Listo? Yo me imagino lo que se están preguntando, porque ustedes son las grandes profesoras del mañana. ¿Cómo nos miráis en matemáticas? Así que esta es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué enseñar educación vial en nivel inicial? Sí. Pero en la educación inicial es más significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque son más pequeños. Porque son una esponja. Porque son parte de la sociedad. Pero ¿Por qué? poder enseñar con valores, que está diciendo que te vas a decir que tiene el derecho de público. Para que el día de mañana no sea como yo, ese niño, porque hay insultas, por echar el trabajo. Usted también puede transformar su conducta. Educación vial, estamos enseñando a
Sí, pero la idea principal es la siguiente. Los niños y niñas como sujetos de derechos que son, como lo aprendimos en la clase de derechos de niños y adolescentes, tienen un rol activo en la sociedad. Ellos pueden ofrecer algo. No es que están esperándolo todo. Y las conductas que aprenden en sus recorridos, en el andar, en la movilidad, también son maneras de entender el entorno y la relación con otros, de qué expectativas tener, de qué encuentros esperar, de cómo disfrutar los espacios, de cómo usar el cuerpo en los lugares comunes, de cómo desarrollar la vida. La educación vial en nivel inicial es sumamente importante porque muestra que hay un tipo de conducta que es solidaria, que es segura, que es justa, que se enfoca en el estudiante, no en la vía, no en el camino, porque son cosas inertes, materiales, que el camino se va a arreglar. Necesitamos que el estudiante entienda que si circula de cierta manera, si se mueve de cierta manera en la ciudad, va a tener mayores posibilidades que de otra manera no tendría. Tenemos que aprender a transitar por la ciudad, porque muchas veces nos perdemos cosas porque no sabemos cómo movernos. Por eso se enseña educación vial en el nivel primario. ¿Se entiende? La educación vial en el nivel inicial promueve 5 cuestiones éticas. 1, 2, 3, 4, 5. Le ponemos otro nombre. Fugaceta, napolitana, pis mozzarella y una vegana. ¿Cómo se llama? La cona vegana. Sí, no tiene un nombre, no tiene. Sí, tiene que ver. Bueno. A ver, tenemos fugaceta, napolitana, mozzarella, palmito y una de rúcula con queso de vaca feliz. No, tenemos que abrir el menú vegano. Todas estas son las que va a pedir cuando terminemos la clase. Exacto. Todo de cada una, porque acá comemos listo. Yo pido lo que quieran, después les paso la cuenta. Te dijo que iba a pagar. Nosotros traemos la bebida y usted trae el... No, sí, se lo voy a hacer, ¿eh? Si lo voy a hacer, ¿no? Excepto de las palabras que yo digo. No me ha traído la grabación de que yo diga la flor de la... ¿No fue eso el último día o en el coloquio? El último día. En el cronograma dice cierre. Sí. Ahí. Cierre con pizza. Cierra el profe con pizza. Yo voy a traer comida, ¿sí? Imagino que va a preparar la masa. Va a ser casera. Yo puedo hacer pizza, pero no sé si tengo tiempo. Claro, sí, es verdad. ¿Cuántas pizzas va a traer usted? Y para alimentarlos a todos. A ese punto, quédese tranquilo que yo también voy a reír. Bien anotada. ¿Se acuerdan cuando usted me dijo esto? Yo tengo un sticker para eso. ¿Quieren que se los pase? Después se los paso. Cuando alguien se manda un moco, se los paso. 5 cuestiones éticas. Educación vial con valores en el nivel inicial promueve, primero, el tránsito seguro. Que los estudiantes puedan reflexionar sobre las prácticas cotidianas, como peatones, como pasajeros de transporte público, como ciclistas,
como acompañantes de vehículos particulares. La idea del valor del tránsito seguro es incorporar conductas seguras. Saber lo que significa saber. ¿Qué es lo que no sabes? Pero quizás si es de la clase podría responder. Me hace sentir bien que estén hablando de cosas que no sé de la clase. Bueno, espiritualidad, matemáticas. No. Segundo valor, la participación ciudadana. Nosotros tenemos que motivar a nuestros estudiantes a que expresen sus opiniones sobre la ciudad, sobre la circulación, porque en esa opinión pueden nacer perspectivas y una creatividad que ofrezca soluciones innovadoras y útiles, que den elementos de mejora o de cambio en la convivencia vial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tercer valor, el cuidado de la salud. Transitar de forma segura implica tener un comportamiento de cuidado sobre lo psicofísico, sobre la vida de mis personas, de las otras personas, del espacio público compartido. Por ejemplo, podemos promover hábitos saludables, caminatas, ciclismo, juegos, deportes. Cuarto valor, el desarrollo de la autonomía, tan importante para el nivel inicial, el desarrollo de la autonomía. Durante el nivel inicial y las primeras infancias tenemos que fomentar o fortalecer o acompañar las experiencias de exploración del entorno, de la búsqueda de solución de problemas, de reconocimiento de los límites. Por ejemplo, cómo salir de un lugar para ir a otro lugar, cómo ir de la casa a la escuela, cómo ir a comprar al kiosco y volver. Quinto, la movilidad justa e inclusiva. Tenemos que mostrar e inclusiva que el uso del espacio público es para todos y que si alguien no puede usar ese espacio público está siendo discriminado. Por ejemplo, no hay ningún problema en que una mujer sea taxista o camionera, ¿no? Vieron que hace unos años existía como un estereotipo de que no podían ser. ¿Okay? Ahora ya no existen estereotipos sobre la mujer. No, sí, digo que sí, siguen existiendo y siempre van a existir seguramente. Pero se puede ver, por ejemplo, mujeres reviseras, Sí. colectiveras. Varias aplicaciones tiene Sí. taxi seguro, ¿no? La opción, y que una taxista te va a buscar. Mi pareja lo intentó usar, no funcionó. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente personal femenino. Es decir, inclusive hay poca representatividad en quienes pueden circular. ¿Hay cambios positivos? Sí, pero tienen que ser más. ¿Entiendes lo que quiero decir? Muy bien. Ahora, en estos últimos 20 minutos, me voy a concentrar bien en lo que hay que enseñar
y cómo enseñarlo. Ocupo más tiempo que otras veces por el hecho de que estamos proponiendo una manera distinta de enseñar educación vial, no a la vieja usanza de mostrar rojo pare, verde siga. No estamos en contra de eso, pero consideramos que eso es insuficiente, que es demasiado poco, que eso no resuelve los problemas que tenemos hoy en día. Entonces, voy a hablar sobre las condiciones psicofísicas en juego para la educación vial en el nivel inicial y qué cosas hay que enseñar según el nivel, ¿bien? Y de alguna manera, ¿cómo podemos enseñarlo? Pero antes de esa parte, quiero preguntar, ¿estamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo esto que estoy diciendo? ¿Se había pensado alguna vez en esto? ¿Habían reflexionado sobre este problema tan ético o tan moral sobre educación vial? Sabía que se había enseñado, pero no. Esto se llama educación vial. El nombre oficial sería educación vial con valores. Es una de las opciones a elegir. Viales. Todos los derechos, básicamente. Humanos, niños y adolescentes, urbanos. Derecho general y específico, ¿verdad? Es lo que dijiste. No, Elegían los derechos y un específico. claro, vos elegís un área, pero no podés dar todo el área, tenés que... ¿Cuándo? Jueves que viene. Yo les mandé un cronograma, Veamos, así queda claro. Yo no le mandé un cronograma. ¿El 13 dije? No me acuerdo. Entonces yo aprovecho. Espérate. Abrí la equivocada. ¿Por qué el programa es tan largo, gente? ¿Por qué escribo programas tan largos? Bien. Sí, es el jueves 13 del 10 se presenta la microsecuencia, es decir, tienen dentro de una semana. ¿Jueves cuánto? 13. Y entran todos los derechos humanos, de niños, derecho vial, derecho ambiental. ¿Cuándo le podemos hacer consultas? Porque viene un fin de semana largo y no podemos molestarlo el martes. ¿Qué tema? Porque el lunes no doy clase. Lunes y jueves. Entonces, corrijo algo, porque no nos vamos a ver hasta el jueves que viene. ¿Qué entra en la microsecuencia? Sí, pero hay un derecho que no va a entrar. Ambiental no, porque no llego a darlo. A ver, presten atención.
Stop. Para el jueves que viene se entrega la microsecuencia. Los temas generales a elegir son o derechos humanos, o derechos del niño, o derechos viales. Tienen 3 ramas de derecho. De esas 3 ramas, eligen un tema particular, con una actividad única, trabajar en la microsecuencia, con un microargumento de por qué se tiene que enseñar ese tema que han elegido. No entra ambiental, y voy a tener que sentarme de vuelta a rearmar el programa, porque se mueve todo un poquito. Sí, pueden leerlo, pero que yo no lo dé, les juega en contra. Bueno, ¿queda claro? Hay que entender lo siguiente. Lo común es que la mayor parte de la ciudad esté diseñada solamente para las características y las necesidades de un grupo de personas, es decir, los adultos. Por lo tanto, hay un grupo de personas que queda fuera del diseño de la ciudad: niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Estas personas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, se encuentran con una ciudad que no está preparada para ellos. ¿Bien? No hay, pasamanos en las rampas de las esquinas, no hay rampas en las esquinas y no hay botones de semáforo a la altura de los niños. Por lo tanto, nosotros que trabajamos con un ámbito de las personas con mayor necesidad, los niños, no trabajamos con adultos mayores y esto no es educación especial, tenemos que enseñarle a los estudiantes lo siguiente: que tienen que estar más atentos que los demás. ¿Ok? Porque la ciudad no está preparada para que ellos circulen. No está armada para su movimiento. Ellos tienen que tomar decisiones más complejas porque tienen que tomar en cuenta más cosas que nosotros, los adultos que no tenemos discapacidades, y los adultos que no somos adultos mayores. Más atentos, decisiones más complejas para evitar situaciones de riesgo. Con este caso de los niños y niñas, tenemos que entender las características propias de su desarrollo físico, cognitivo, conductual y emocional para saber qué enseñar en qué niveles. Tenemos que mostrar un saber vial que no sea abstracto, que no sea lejano, sino que sea práctico, que sea parte de la experiencia cotidiana, que fortalezca sus habilidades, que les dé confianza, que promueva la autonomía. ¿Qué tenemos que enseñar a nivel inicial? Buena suerte. Buena pregunta. Ah, buena pregunta. Se tiene que enseñar ciertas estrategias del conocimiento. Yo después voy a explicar todo esto, ¿no? Ciertas estrategias del conocimiento sobre sí mismo. Cómo conocerse lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer. Saber sus límites y sus capacidades. Conocer y respetar las normas. Saber identificar una norma que cumple ahí. Tener actitudes de cuidado de sí mismo y cuidado de los otros. Para eso necesitamos hábitos relacionados con la seguridad personal. Cómo participar en juegos grupales y colectivos. Porque muchas veces moverse en la ciudad es estar en parte de un grupo que se forma aleatoriamente. Como cuando se da la cola para ir a comprar al kiosquito. Se genera un grupo y se tiene que aprender a autogestionar.
Por eso es importante traer siempre a la mesa a la hora de enseñar educación vial las experiencias personales y escolares de los estudiantes. Cómo son sus rutinas, cómo son sus paseos, cómo son sus juegos, qué dificultades se encuentran al moverse del punto A al punto B. En todo este tipo de cosas que vamos a hacer, tenemos que promover siempre la solidaridad, el acompañarse. El acompañarse respetando una norma. Entonces, entendida esta premisa, en el jardín maternal vamos a enseñar el reconocimiento de los lugares públicos, tomando como lugar central la zona de la escuela. Más explícito no lo puedo hacer. O sea, he estado 1 hora y media tratando de que quede claro qué es lo que se debe hacer y con qué perspectiva se hace. ¿Se entiende, no? ¿Qué se enseña en jardín maternal? Reconocimiento Público. Ok. Los lugares públicos. En jardín infantil formamos a los estudiantes con una categoría que van a aprender, que es el peatón. Los formamos como peatones, centrándonos en los lugares de tránsito y circulación de la zona de la escuela. Nuestro lugar público de estudio es la escuela. ¿Bien? Contenidos a enseñar. ¿Vieron? Súper sistemático. Para que después me digan, no sé qué enseñar, no sé qué... No. 5 contenidos se enseñan. Primero, tipo de transportes públicos. La diferencia entre un colectivo, un auto, una moto, un tren, un autobús. Con imágenes se puede hacer eso. Segundo, ¿listo? Dígame listo. No puede decir espere y después no dé el... Es como un semáforo que está siempre rojo. ¿Y cuando te pones en verde? Segundo, sendas peatonales y tipos de sendas peatonales. Porque si bien acá no se ven, hay tipos de sendas peatonales. Tenemos sendas para niños, sendas para adultos. La que nosotros más conocemos es la de adultos. Pero hay para niños también. Para adultos mayores, para personas con discapacidad. ¿Ok? Tercero, reconocimiento de los lugares públicos y privados. Poder diferenciar, por ejemplo, de una casa a una plaza, de un banco a un banco privado, el banco para sentarse, el banco edificio, la vereda de la esquina. ¿Me van entendiendo? En poder identificar lugares públicos y lugares privados. Un lugar público sería la plaza. Un lugar privado es tu casa. Plaza y casa suenan similares para un infante de nivel inicial, porque todavía no manejan con gran habilidad los conceptos y los términos. Entonces los sonidos son muy parecidos. Casa, plaza. Entonces, enseñar la distinción de eso. Esto es una casa, esto es una plaza. ¿Entiendes? Claro. Cuarto, mi contenido favorito. El reconocimiento de los sonidos de la ciudad. Porque si no enseñamos cómo suena un auto, cómo suena un colectivo, una muchedumbre de gente, un infante puede paralizarse por un ruido que no conoce. Entonces tenemos que enseñar, así suena la bocina de un colectivo, ¿no? Así suena mucha gente. En un lugar seguro donde se puedan sentir protegidos a pesar de escuchar eso y poder identificarlo. Entonces cuando se escucha esto, ¿entienden? Quinto, último contenido.
Aprendizaje del uso de los semáforos y las señales. Vieron que yo dije que no es que rechazamos las señales, está en los contenidos, pero no es lo único. Con cualquiera de estos contenidos podemos hacer la lectura, ¿no? Sí, En el caso que elijamos aprender, ¿no? claro. Veamos un poquito algunos casos. Por ejemplo, cómo ser acompañante en un vehículo. En un vehículo privado, por ejemplo, un automóvil, hasta los 10 años tienen que viajar los niños y niñas con un sistema de retención infantil, con un asiento. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En jardín maternal, por ejemplo, podemos simular la experiencia del asiento, porque es común que los infantes lloren o se sienten incómodos la primera vez que se sienten estas cosas. Entonces, en el mejor de los casos conseguimos la silla para que puedan experimentarlo, y en el peor de los casos simulamos la silla con los cinturones, con cuerdas, ¿bien? Y un asiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? De 0 a 2 años, el asiento tiene que estar mirando hacia atrás del conductor. El conductor está acá y yo tengo que estar de este lado, mirando hacia atrás. ¿Ok? De 2 a 6 años puedo mirar hacia adelante. Entonces, cuando yo enseñe la cercanía y la comodidad del asiento, tengo que pensar en cómo sentarlos y con qué imágenes ponerles de fondo y atrás. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es común que cuando tienen entre 3 y 5 años, muchas familias que no tienen vehículo, un automóvil como vehículo, sino que tienen moto, lleven a los niños y niñas en la moto. Nadie puede subirse a una moto si sus pies no llegan al apoyapiés. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si a pesar de eso se sigue haciendo, porque bueno, siempre hay limitaciones y conflictos, se puede enseñar el uso de un casco. ¿Ok? Cómo ponerse el casco de manera correcta, que no esté flojo, que sea de la medida correcta. ¿Ok? Y si se está en una moto, no se trasladan objetos con la mano, siempre atrás como la mochila. No podés venir algo así. ¿Ok? Yo sé que queremos pensar que muchos de nuestros estudiantes no viajan en moto, pero la realidad dicta otra cosa. Entonces, entre la enseñanza de prácticas seguras va esta idea del casco, de cómo llevar objetos. ¿Se entiende? Respecto a cómo enseñar a un estudiante a ser un peatón, tenemos que enseñarles a identificar los lugares del peatón. La vereda. O el paso peatonal. El cruce peatonal. Y se tiene que enseñar a nuestros estudiantes que a pesar de que puedan caminar, porque ya cuando es jardín infantil ya se supone que han desarrollado la habilidad psicomotriz de caminar, deben estar siempre acompañados de una persona adulta. ¿Ok? ¿Y qué le enseñamos? Ir acompañados, evitar correr, nunca correr, correr
no está aceptado o permitido. Para eso tenemos que enseñarle la diferencia entre lugar de paso, como la vereda, el cruce peatonal, o qué es una calle y cómo se diferencia de la vereda, y espacios de juego, como la plaza o el patio. ¿Se entiende? Porque en la plaza vos podés correr, porque estás jugando, pero no en la vereda. Entonces podés identificar, la plaza tiene veredas y tiene una parte de juego. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se comprende? Por último, con respecto a el reconocimiento de los lugares públicos. Que es más propio de jardín maternal. Por un lado, podemos mostrar mapas o imágenes de la comunidad escolar. La manzana de la escuela, ¿ok? Las partes que están alrededor de la escuela. Por otro lado, podemos enseñar cómo es la plaza más cercana de la escuela. ¿Qué espacios de juego tiene? ¿Qué espacio de tránsito tiene? ¿Cómo pueden ser acompañados para llegar a ese lugar? Y por último, como estamos pensando en los espacios públicos, podemos enseñar cómo vestirse adecuadamente. ¿Qué ropa usar para ir a la playa, para la escuela, para la plaza, para el cumpleaños? O para las condiciones. ¿Qué ropa usar para la lluvia, para el calor, para el frío, para el viento? ¿Se entiende? ¿Qué les parece esto? ¿Tienen alguna pregunta, una interrogante? Fíjense que he sido muy esquemático y claro con los contenidos, preciso, por los niveles. He determinado el qué y el cómo enseñar estas cosas, para que no haya duda. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay un interrogante? ¿Un comentario? ¿Un insulto? ¿Un traspié? ¿No? Miren que no nos vemos hasta el jueves que viene. Y el jueves que viene ustedes tienen que exponer cosas. Entonces... Con respecto a la microsecuencia anterior, tengo consulta yo. Quiero saber si hay que arreglarla porque la anterior, no sé si ustedes... La nota, si la nota está aprobada, es nota definitoria. Si dice rehacer, hay que rehacerlo. No he visto que usted ha cambiado nada más, pero no dice ni aprobado, ni rehacer, ni... Siempre pongo una palabra bien, muy bien, interesante y un número. Fíjese, y si no tiene, avíseme, yo le digo cuál es la nota después, por privado. Lo cambié. No, yo no le voy a pedir cambiar nada si está aprobado. Si está desaprobado, hay que rehacerlo. Sí. Bien, vamos con la asistencia.